Las expectativas nos pueden ayudar a ir por nuestras metas. En ellas ponemos las esperanzas que tenemos, los deseos y las proyecciones. Están plantadas en nuestra mente, creando un paisaje de posibilidades y sueños por cumplir. El problema es cuando estas expectativas se alejan o no se ajustan a nuestra realidad, convirtiéndose en una carga, causando frustración y decepción. Y ahí entendemos que las expectativas son solo eso, simples expectativas. Hola, ¿cómo están? Qué alegría saludarles nuevamente en este 9º episodio. Estoy muy feliz de volver por acá. Hace tiempo que no grababa un episodio y la verdad que extrañaba un montón grabar, pero con mis tiempos ajustados pues no había podido tener esta oportunidad maravillosa que tengo hoy y que hoy se me dio por fin. Y dije, ya no más, ya no lo extiendo más, voy a sacar el tiempo, la disponibilidad para grabar este episodio. Amo en serio tener este espacio para hablar con ustedes y poder compartir. Sé que hoy es un episodio totalmente distinto porque es un formato diferente, no estoy yo en la cámara, pero esto será temporalmente. Ya más adelante les voy a contar por qué y también tiene que ver un poco con este episodio. No quiero hacer siempre los episodios así, pero de vez en cuando no está mal cambiar de formato, de vez en cuando no está mal solamente que escuchen mi voz. Y bueno, esto también siento que me da un poquito más de libertad porque es como que vuelvo a eso de la radio en donde no me preocupo tanto por cómo me ven. Es que hay veces uno se preocupa mucho de cómo me estaré viendo, si me estaré expresando bien y bueno, eso a mí me causa un poquito de vaina, aunque bueno, ya en los episodios que han visto siento que me he soltado más, ustedes me dirán. Y para iniciar este tema quiero contarles algo respecto a esas expectativas que yo tenía de estar aquí, de este podcast. Y es que yo inicialmente tenía la idea de que todas las semanas debía subir contenido. Tenía la expectativa grande de que lo que iba a hacer en cada red social, de una estructura como muy fija, porque pues trabajando en estos temas así de marketing, yo sentía que debía hacerlo de esa manera, como muy estructurado, como cuando trabajo en cuestiones ya de empresas digitales y así. Ustedes saben que cuando uno conoce de ciertas formas, pues quiere hacer lo mismo o se acostumbra a hacer las cosas iguales. Y ahí pues no sé, siento que el objetivo con el que inicié el podcast estaba cambiando a ser una obligación y querer alcanzar un nivel o basar el éxito del mismo a esa cierta cantidad de público, cuando inicialmente yo lo hice por mí, como un espacio para compartir pensamientos, discutir ideas, ayudarnos mutuamente, compartirles como esas experiencias que he tenido y lo que aprendí acerca de ellas. Aprender también, por supuesto, de ustedes. Me encanta cuando me hablan de cosas de que se sienten como identificados o identificadas con ese tema, como que les ha pasado o me dan sus reflexiones acerca del mismo. Eso me fascina. Algo a lo que siempre me he rehusado es a mostrar como esa cara falsa en las redes sociales, o sea, una idealización de la realidad, muchas veces disfrazada y alejada de lo que es. Hace poco les comenté en Instagram, en las historias, que tenía varios proyectos a los que debía poner cierta prioridad, porque iban a ser de beneficio para mi vida, o sea, son algo muy importante que tengo que realizar para mover ciertas cuestiones que tengo estancadas hace tiempo en mi vida. Entonces es como que estoy poniendo el foco en ellas y es necesario. Pero antes de eso les confieso que sentía cierta decepción de mí por no cumplir esas expectativas que tenía sobre estar aquí. Esas expectativas de poder semana a semana subir un video, sin contar pues también con los tiempos de producción,
los tiempos que me llevan de edición, lo que me lleva también a hacer un guión y por supuesto eso conlleva investigación del mismo, lectura, mejor dicho, todo lo que está detrás de escenas de este podcast. Me di cuenta que realmente debía volver a ese objetivo principal, que era hacerlo por mi deseo de ayudar y de compartir mi voz con otros. Más allá de los resultados, números, lo que sea, por mi felicidad sobre todo, como que tomé la decisión de ser más flexible, de hacer las cosas de forma que me sienta cómoda, a gusto, no solo en este proyecto, sino en muchas áreas de mi vida. Comprender y tenerlo muy presente en mi cabeza de que este proyecto tiene intereses mucho más grandes que el simple hecho de alcanzar cierto engagement o verlo así como un proyecto de marketing digital, como cuando trabajo con empresas, y decidí hacer mis expectativas de estar aquí más cercanas a la realidad en la que estoy habitando, teniendo en cuenta mis objetivos, mi tiempo, la calidad por sobre la cantidad. A veces nuestras expectativas pueden nublar un poco la esencia de lo que hacemos, pueden apagar esa llama por lo que iniciamos nuestros proyectos o sueños. Y quiero en este episodio compartir este tema contigo, porque en serio a mí el pensarlo me ayuda a aterrizar cosas. Y ustedes saben que los episodios de este podcast en su mayoría surgen en momentos o de cuestiones de mi vida en el pasado que alguna vez me pregunté o de cuestiones que estoy viviendo. Eso me fascina, poder compartirles un poco de mí a través de estos temas. Para empezar ya en la esencia, hablemos de las expectativas, esas ideas que nos anticipan sobre cómo puede resultar una situación de nuestra vida. Todos los humanos las tenemos. Nos ayudan a visualizar de alguna forma el objetivo al que queremos llegar, eso que queremos alcanzar. Pero ¿qué pasa cuando esas expectativas no se nos cumplen de la manera en que queríamos? ¿Qué pasa cuando me choco contra la realidad de lo que es y no de la expectativa que yo quería? ¿Qué pasa cuando las expectativas están puestas en algo que está fuera de mi control? Antes que todo, quiero que comprendamos un poco de dónde surgen esas expectativas. Ellas pueden venir de nuestras experiencias pasadas, de influencias externas a nosotros mismos, como lo es la sociedad, nuestra familia, nuestros amigos, de las proyecciones que tengo de eso que deseo ser. Lo podemos ver como una herramienta que da forma a nuestras aspiraciones. Algo que veo mucho actualmente y también lo vi en mí fue la expectativa de ser profesional. Creo que antes de salir de la universidad todos tenemos ciertas expectativas de que ya teniendo una carrera nos va a garantizar tener un trabajo en lo que deseamos. Obviamente no digo que todo mundo sea así, pero siento que es muy general esto que sucede. Y pensamos muchas veces que todas las puertas se nos van a abrir automáticamente ya teniendo una carrera. Pensamos que seremos bien remunerados desde el inicio. No digo que no suceda así tal cual en todos los casos, pero realmente todas las personas que finalizan sus estudios corren con la misma suerte. Puede que conseguir ese primer trabajo sea algo muy fácil, como también puede pasar de que sea algo mucho más difícil de lo que habíamos pensado, que por ejemplo la remuneración no sea lo que soñábamos tener y que si logras entrar al mundo laboral puede que no estés haciendo lo que tú deseabas hacer desde un inicio, en lo que querías enfocar tu carrera, teniendo las expectativas de que ese camino al éxito sería algo sencillo de alcanzar a la primera. Cuando yo salí de la universidad y entré al mundo laboral, tuve que hacer algo que no me imaginaba hacer siendo profesional en comunicación. Mis expectativas eran trabajar en una empresa en comunicación organizacional, pero la vida y el camino siempre nos lleva a donde debemos estar, ¿no?
Y la vida también me llevó a apoyar mucho en el marketing digital. Estaba como en áreas comerciales, pero también en áreas de marketing digital. O todo lo que hacía era hacia el marketing. Y además que en esa época todo era digital. Y hoy día también, pero en esa época más porque estábamos en pleno 2020. Nunca me imaginé tener ese enfoque, la verdad. Por suerte tenía las herramientas, la carrera me dejó muchas herramientas que hoy día agradezco porque me ayudaron muchísimo y gracias a eso logré conseguir ese trabajo. Pero mi expectativa, la estructura que yo tenía como en mi cabeza de lo que debía hacer, no fue así tal cual como lo planeaba. Igual me siento afortunada porque en serio amo lo que hago y siento que no puedo elegir mejor el camino. Creo que todas esas cosas me llevaron a hacer este proyecto, por ejemplo. Vi a muchos de mis compañeros que terminaron trabajando en cosas distintas a la carrera, algunos trabajando también en periodismo, que es un campo muy fuerte, la verdad, y que admiro muchísimo, pero también algunos de ellos se retiraron porque realmente no eran como lo querían o como se lo imaginaban. Algunos otros compañeros eligiendo un camino totalmente distinto como el vivir viajando, y algo que pienso hoy día es que seguramente esos caminos que eligieron, sea el que sea, les han dejado enseñanzas muy grandes en esta vida. He visto ahora a compañeros haciendo cosas maravillosas, creciendo, motivados, y a mí eso en realidad me motiva muchísimo. Con esto quiero llegar a esas veces en que ponemos expectativas muy estructuradas, muy idealizadas que no se alinean con la realidad, porque no pensamos en que la vida a veces es impredecible y variable, haciendo que esa realidad sea muy distinta a nuestra expectativa. Ojo, no estoy diciendo que la realidad tiene que ser cruda o negativa en comparación con las expectativas que tenemos. A veces las cosas pueden resultar aún mejor de lo que soñábamos, pero de una manera diferente a lo que habíamos planteado en nuestras cabezas. Más allá de las expectativas, siento que algo que debemos tener en claro es abrirnos a las posibilidades de que podemos aprender mucho de cada situación que se nos presente, de cada momento que tengamos que vivir en esta vida, y que siempre podemos adaptarnos a la realidad que nos acoge. Tenemos esa capacidad maravillosa, sin pasar por sobre nosotros mismos ni por sobre otros, por supuesto. Es decir, que siempre pongas como prioridad tu bienestar emocional y mental. La psicóloga e investigadora Carol Dweck realizó un estudio sobre la mentalidad y la motivación y llega a la conclusión de que existen dos tipos de mentalidad, la fija y la de crecimiento. Ella afirma que las personas con mentalidad fija tienen creencias como que su inteligencia y capacidades serán siempre las mismas, que los talentos no pueden desarrollarse sino que son algo innato. Ven al fracaso como una afirmación a su falta de capacidad, evitando esos nuevos desafíos. Las personas que temen al fracaso por la no aceptación social, porque sin la validación externa sienten como que no son exitosas, entre otras cosas más. Por otro lado está la mentalidad de crecimiento, que se caracteriza, por ejemplo, en las personas que consideran que pueden crecer mediante sus esfuerzos y aprendizajes. Los desafíos que enfrentan en su vida los ven como una oportunidad, que el éxito está más relacionado con su satisfacción personal y sus esfuerzos para superarse. Y también esas personas que ven los errores como una ayuda para entender cómo hacer las cosas mejor después, y no son vistas como fracasos de una vez y como ya cerrarse a las miles de posibilidades. A la conclusión a la que llegó Carol Dweck es que la mentalidad es moldeable. La mentalidad de crecimiento puede desarrollarse a lo largo de la vida. Pero ¿qué tiene que ver este estudio con lo que hablamos de las expectativas? Si tú lo analizas,
teniendo la certeza de que como seres humanos las expectativas siempre estarán en nosotros. Si tenemos una mentalidad de crecimiento, nuestras expectativas pueden estar más apegadas a la realidad. Porque si yo sé que quiero llegar a tal objetivo, tengo que esforzarme. ¿Qué tengo que realizar para llegar a ello? Puedo plantearme un camino siendo consciente de lo que sé, lo que debo desarrollar, lo que debo aprender para alcanzarlo. Que si esto no se da de tal manera específica que yo deseaba, puedo adaptarme también entendiendo que puedo replantear nuevas estrategias sin caer en esa mentalidad fija del fracaso. Y sobre todo disfrutar del proceso, siendo flexibles, amigables con nosotros mismos y aprendiendo de todos los desafíos que se nos presenten. Tengamos en cuenta algunos puntos claves para tener expectativas sanas y que a mí me ayudaron bastante para enfocarme en eso y poder realizar un poco mejor en mi cabeza esas expectativas que tenía de todo lo que te habían contado anteriormente. Uno de los puntos que la verdad me parece muy interesante es que estas deben ser lo más cercanas a la realidad posible. Debemos plantearnos si son acordes a nuestra forma de vida actual, cuestionarnos qué es lo que realmente te importa en la vida, por ejemplo, qué esperas de ti mismo y de los demás, qué debemos hacer para alcanzarlas y si estoy dispuesta a hacer esas cosas, es decir, reconocer nuestras fortalezas y debilidades. Debes también ser consciente de que las expectativas no pueden ser puestas sobre otras personas. Es una realidad de que cada quien elige su camino y aunque nosotros pensemos en nuestra cabeza que eso que hace esa persona está bien o mal y pongamos esas etiquetas, realmente no podemos hacer nada al respecto y lo único que podemos hacer es soltar y respetar sus propias decisiones. Recordemos que el único poder que tenemos es sobre nosotros mismos. También es importante pensar si esas expectativas que tenemos son realmente nuestras, si realmente son algo que de nosotros deseamos o si son algo impuesto por otras personas sobre mí, ya sea por la familia, por los amigos, por quien sea. Otro punto que debemos entender es que también existen las situaciones imprevistas, las situaciones que se nos salen de nuestras manos, que hay cosas que realmente no podemos controlar. En este punto es importante tener esa flexibilidad y no aferrarnos a la expectativa que tenemos así tal cual. Simplemente hay que transformarlas acorde a lo que vaya sucediendo en nuestra vida. En el caso de que esa expectativa no se nos dé como es y llegue la decepción, yo quiero recomendarte el episodio 2 de Estar Aquí, en donde hablo de este tema de las decepciones, porque en serio hay situaciones que pueden no estar planeadas, que no salen como nosotros pensamos y es importante, fundamental diría yo, saber cómo manejar esa decepción. Ahí encontrarás claves que pueden ayudarte a superarlo. Y un punto final que quiero destacar y ponerle así una estrellita para que siempre lo recuerdes, y creo que siempre lo he dicho en todos los episodios o en la mayoría de ellos, es que si tú tienes dificultades que te cuesta manejar, dificultades en esas expectativas, siempre puedes acudir a un profesional en psicología que te ayude a encontrar estrategias y desarrollar herramientas para poder tener expectativas mucho más sanas. Es importante, de verdad, vayan a terapia porque nos ayuda muchísimo, nos ayuda mucho a ver otros puntos. Yo creo que eso es algo que a mí me encanta de la terapia y es poder ver otra mirada distinta para ver esa situación. Muchas veces creemos que ya vimos todas las posibilidades, que ya, mejor dicho, hicimos del plan de la A a la Z y realmente cuando vamos a terapia nos damos cuenta que no es así, que hay muchas más cosas, hay herramientas
que hay estrategias que no hemos usado para salir de pronto de malos momentos, y lo que tiene de ir a terapia es eso, que te ayuda a resolver, te ayuda como a sanar, a ver esas cosas internas que nos costaron tanto. Y bueno, ya finalizamos este episodio, y si llegaste hasta acá quiero agradecerte infinitamente por escucharlo completo, por acompañarme, por animarte a entender un poco sobre este tema. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Por supuesto, te invito a seguirme en las redes sociales, a compartir este podcast a alguien que lo necesite o lo que quieras. Contarme también cuál es tu reflexión, si de pronto me faltó por decir algo, no lo tuve en cuenta, si de pronto te gustaría destacar algo, contarme tu experiencia de vida con estas expectativas. Pues nada, tú sabes que el canal siempre está abierto a eso. Te mando un abrazo grande. Chau, chau.